Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 6 de Bed Friend 1 de 4. Ya no hay nada que valga la pena basados en el libro. Abrí los ojos bajo el sonido de la alarma del reloj y sentí un estallido de dolor en la parte inferior de mi cuerpo. Anoche sus gruesos brazos me abrazaron y dormí toda la noche. Al escuchar la respiración rítmica del hombre detrás de mí, me detuve y escuché la respiración de Kim por un momento antes de suspirar suavemente. Aunque realmente no quiero despertar, todavía tengo que ir a trabajar. Suavemente me zafé de los brazos de King y salí de la cama para darme una ducha. Mi cara se pone roja cuando veo la batalla, la toalla de baño y el juguete que usé anoche. Imágenes de la feroz batalla de la noche anterior inundaron mi mente. Yo desvergonzado, usando una diadema y cola de gato, y llamándolo Piquín. Primero porque viví unas cuantas botellas de cerveza. Segundo, debo admitir que estaba dispuesta a disfrazarme de gato porque sabía que King quería verlo, y cuando vi la cara expectante de King, decidí acceder. Sé que a veces puedo ser egoísta, pero King siempre contiene mi ira. Decidí devolverle lo que pasó anoche como recompensa por cuidarme tan bien, pero no se lo diré directamente, porque si se entera, seguramente se burlará de mí durante años. Inmediatamente me di una ducha, luego fui a despertar al dueño de la habitación. Con todas mis fuerzas saqué a King de la cama y lo llevé al baño para que se duchara. Mientras esperaba que King se bañara, de repente recordé la conversación de anoche, cuando estaba casi dormido y medio despierto cuando escuché que Kim me va a llevar de viaje por unas largas vacaciones y parecía estar de acuerdo. No he salido a solas con nadie en mucho tiempo, así que estoy deseando que lleguen las largas vacaciones de la semana que viene con mucha ilusión. Aunque sé que es inapropiado, creo que si puedo salir con King, al menos tendré buenos recuerdos que conversar hasta que termine nuestra relación. No debería ser extraño. Los buenos amigos también pueden salir juntos. Kim me preguntó dónde ir de vacaciones. Al final elegí Chonburi cerca de Bangkok. A pesar de que tengo mucho trabajo la semana que viene, todavía estoy lleno de espíritu de lucha, porque tengo muchas ganas de que llegue el día del viaje. Mirando el calendario en el escritorio, contando cuántos días de trabajo quedan, sigo rezando para que lleguen las vacaciones. Lástima que nunca se cumplió lo que esperaba. Uea, el viernes por la tarde, antes de las largas vacaciones, Kim me envió un mensaje de texto repetidamente y me llamó al baño para decirme que tenía algo que discutir conmigo. Cuando entré al baño y vi su rostro serio, intuitivamente sentí que era sobre el viaje de mañana a Chamburi que podría ser una pequeña sorpresa. King, lo siento, el viaje de mañana no podrá ser. Mamá me llamó a casa y dijo que me había arreglado unas citas ciegas para este domingo. Sí, mi intuición siempre es precisa. Está bien, respondí. Kim me miró con una mirada avergonzada y regresé a mi asiento diciéndome que no me importara. Mi pecho se llenó de una sensación de vacío. No soy un muñeco, también tengo emociones. Después de la agradable espera, solo quedaba una sensación de pérdida. Sé que Kim no tiene otra opción y no quiero que entre en conflicto con sus padres, pero para ser honesto, todavía lo siento un poco, pero no tengo derecho a pensar de esa manera. El departamento se llena con el sonido del clic del mouse y la escritura del teclado. Volví a mirar el calendario sobre el escritorio. Después de volver mi mirada hacia atrás, volví a mirar la pantalla de la computadora a mi lado y dejé escapar un suspiro cansado. Parece que volveré a estar solo en estas largas vacaciones y ya no hay nada que valga la pena esperar.